Señor Jesucristo nos bendiga en esta hermosa mañana, la cual el Señor nos ha regalado. Bendecimos a cada persona que está en medio de este canal de YouTube, de estos medios, de TikTok, de Facebook. Dios le bendiga en gran manera. Dios bendiga su finanza, Dios bendiga a sus hijos, su familia. En esta hermosa mañana vamos a hablar en Apocalipsis, en su capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 1 al verso 3. Al verso 3. Bendito sea el Señor. Este es un mensaje a la iglesia de Sardí. El Señor Jesucristo tomó a su siervo Juan el profeta, y le mostró las cosas que debían de suceder antes de su venida. Y estos mensajes a estas 7 iglesias de Apocalipsis es un mensaje a la iglesia de hoy. Lo que pasa es que muchos no nos lo aplicamos, pero es a nosotros. Bendito sea el Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tu obra, que tiene nombre de que vive y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Acuérdate pues de lo que ha recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Lo dejamos ahí, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de esta palabra, que son palabras fuertes, muy fuertes. En el verso 1, vamos a hablar sobre el verso 1 primero, que dice que el Señor escribió al ángel de la iglesia, el pastor, en Sardí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tu obra, que tiene nombre de que vive y está muerto. O sea, a esa iglesia, que es prototipo de la iglesia de hoy, el Señor le está diciendo que tiene que avivarse. ¿Por qué? Porque cuando Dios no les revela a ciertos pastores su vida, los acontecimientos que le van a acontecer en el tiempo potrero, el tiempo adelantado, y lo que acontece en la iglesia, y lo que acontece y lo que está pasando con algunos miembros, y lo que está pasando en su vida, porque Dios les revela a su siervo antes de que le sucedan las cosas, para que ore y el Señor detenga, sea juicio, y el Señor declare qué espíritus se están moviendo en ese sector o en ese lugar. Pero ¿qué pasa? No están en eso, están en recursos y están en otras cosas, en afán. Pero este mensajero o pastor, vea la nota sobre Apocalipsis 1:20, Sardí, ubicada en una necrópolis natural que se mantenía elevada a unos 450 metros sobre el valle. Esta ciudad era casi impenetrable. Alrededor de 50
alrededor del año 1200 antes de Cristo, ganó prominencia como la capital del reino de Lidia. La industria abejera era su característica principal y muchos de sus habitantes se dedicaban a obtener la lana y la para triturarla, así como sus habitantes se dedicaban a obtener la lana, a labrar toda la clase de prenda con ella, o sea, que hacían prenda. Ella, el famoso escritor y poeta Esopo, era oriundo de Sardí, y según la tradición había un libro había un miembro, discúlpeme, de la iglesia llamado Milito, quien escribió el primer comentario sobre cierto pasaje. Escribió un comentario sobre cierto pasaje en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Sardí estaba muerta, en sentido que no estaba compuesta en su gran mayoría por personas no redimidas ni regeneradas. Si este es espíritu, vean la nota sobre Apocalipsis 1:4, 7 estrellas. Los pastores de estas 7 iglesias, vean la nota sobre Apocalipsis 1, 16 y 20. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Lo que quiere decir la palabra que esa iglesia, esa ciudad y esa iglesia, bendito sea el Señor, primeramente, los que la componían eran gente que no eran regeneradas. ¿Qué está pasando en el día de hoy con las iglesias de hoy? Que no preparan los hermanos, no preparan la iglesia. No era como antes, como cuando yo me arrepentí. Primeramente me adoctrinaban para que me santificara, para que supiera cómo yo tengo que conducirme en la iglesia del Señor y cuáles son los fundamentos de la fe, de la enseñanza y de la purificación de mi cuerpo, alma y espíritu, que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y cuando yo ya estaba listo, que ellos veían que yo estaba listo, que estaba dando ese fruto, entonces yo era bautizado, después de adoctrinado. Pero ahora no. Ahora vengan, que lo que hay es bendición y prosperidad, pero no santificación. Y cuando se les pide que dejen la pintura, que dejen la forma indecorosa de vestir y que cambien su forma de vivir, entonces a ese hermano que le dice eso, lo reculan y lo echan a un lado, porque no quieren establecer el reino de Dios en su vida. Y muchos de los líderes y pastores no enseñan esta doctrina. Si no enseñan una doctrina puesta por ellos, Señor, lo que quiere es el corazón, como si el Señor fuera carnívoro, y no quieren cambiar su forma.
ahora muchos de los pastores lo que meten es la familia para dirigir la iglesia como si fuera un negocio familiar. Y a este porque es cercano a mí, y este porque me apoya toda mi vagamundería, a ese yo le doy oportunidad. Pero aquel que me dice la verdad y que habla de acuerdo a las escrituras, a ese lo pongo allá, en el fondo. Y la puerta está ahí para que se vaya. Eso me ha sucedido a mí en varias iglesias. Y yo le doy gracias al Señor que Él permitió que yo entendiera y que me quedara tranquilo aparte en su presencia y que guardara su palabra. En el verso 2, en el verso 3, discúlpeme, que habla que vendré sobre ti, que lo vamos a leer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no, vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Vendré sobre ti como ladrón. Aquí no se hace referencia a la segunda venida de Cristo. Está hablando de rato. Capítulo 16, verso 15, y 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 de Pedro 3:10, sino a su visita súbita e inesperada, o sea que no la están esperando, a su iglesia muerta por la falta de arrepentimiento para traer daños y destrucción. Eso habla el verso 3. Aquí hay unos cuantos aspectos. Aquí hay unos cuantos aspectos que vamos a hablar. Aquí no se refiere a la segunda venida. O sea, la segunda venida es cuando Cristo baja a la tierra. Su primera venida, que fue profetizada por el profeta Isaías, profetizada por los profetas menores, profetizada por todos, hasta por Abraham. San Juan 3:16 y 17. Y ya se cumplió esa profecía. Cristo vino y murió. Bajó a la tierra y murió. Ahora, en el rato, Cristo no va a bajar a la tierra. Cristo va a venir en una nube. Y por el pecado que hay en la humanidad, Él no va a pisar esta tierra. Volaremos un rato, seremos transformados en un abrir y cerrar, en un cerrar y abrir de ojos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y volaremos. El Espíritu Santo nos transformará. Y luego, en la segunda venida, que es que va a pisar la tierra otra vez, vendrá y regirá con vara de hierro, peleará con Satanás. Ahí va a ser la segunda venida. En cuanto que eso está, dijimos en Apocalipsis 16:15, 1 de Tesalonicenses 5:2 y 2 de Pedro 3:10, sino a su venida súbita. ¿Qué es lo que es súbita? Su venida que se va a ver como cuando se ve una luz, su venida súbita. E inesperada. O sea que Jesús dijo que va a ser como los días de Noé. Ni la iglesia, muchos van a estar esperándola porque se han corrompido. Porque aquí lo dice. Su iglesia muerta por la falta de arrepentimiento. Debe velar. Porque cuando se habla de iglesia no se refiere a las 4 paredes del templo. Se refiere a la iglesia del Señor. A los santos.
para traer daños y destrucción. ¿Qué es lo que va a traer? Daño, porque cuando Cristo venga y usted se quede, el anticristo lo que va a destruirlo. Tendrá que pasar por la gran tribulación, donde por la gran tribulación el que pasa es difícil que se salve, porque tendrá que entregar su vida para ser prácticamente picoteado. Luego vamos a seguir en la próxima entrega con el verso 4 del capítulo 3. Que habla sobre la iglesia que no ha manchado su vestidura y que va a andar en vestidura blanca. De eso vamos a hablar en la próxima entrega. Dios le bendiga y Dios le guarde. En esta hermosa mañana, arrepiéntese, busque de Cristo, arrepiéntese que esto está pasando. Dios le bendiga y Dios le guarde.